Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Un saludo a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Saludo a los líderes, los pastores, a todos los involucrados dentro de la obra de Dios. Bueno, hermano, gracias al Señor, pues he salido ya de la situación de enfermedad. Estoy cada día mejor. Y quiero agradecerle a todos ustedes por sus oraciones. Sé que sus oraciones han hecho una diferencia significativa en la salud nuestra, de mi esposa y de los demás hermanos que hemos estado afectados, como Rigoberto, Joana. Y estamos agradecidos. Sabemos que Dios tiene un propósito maravilloso, un propósito grande en la vida de todos y cada uno de ustedes y de nosotros también. Después de haberles saludado y desear lo mejor para cada uno, quiero compartir con ustedes una palabra que está en Efesios capítulo 4, desde el verso número 1 hasta el verso número 6. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Cuando nosotros analizamos y comenzamos a estudiar este pasaje bíblico, vamos a ver a un hombre llamado Pablo escribiendo cartas, porque no solamente escribe la carta de Efesios, la carta de Colosenses, la carta de Filipenses, escrita desde un lugar bastante doloroso, porque dice la Biblia que él está escribiendo desde la cárcel. Dice: yo pues, preso en el Señor. Estaba en Roma en su primer encarcelamiento, y desde las prisiones él escribía las cartas. En el capítulo 3 del mismo Efesios, versículo 1, dice de la siguiente manera: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. De manera de que este hombre, el apóstol Pablo, lleno de la gracia y de la unción de Dios, estaba dispuesto a hacer su mejor trabajo, y era consolar, era poder aconsejar, era poder guiar a la iglesia del Señor, aunque él se encontrara en prisión. Y me llama mucho la atención, amados, que Pablo no establece argumentos o no dice excusas para no hacer lo que tiene que hacer. Imagínense ustedes una persona que cae en prisión, y no importa cuál sea la prisión, no importa en qué país sea la prisión, prisión sigue siendo prisión, cárcel sigue siendo una cárcel. Ahora, ¿qué piensa una persona cuando entra en una cárcel? Me imagino que la situación de conmoción interna debe ser terrible, caer en una cárcel. Quizás una persona pudiera decir: bueno, ahora soy un pobre y miserable. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con la familia? ¿Cómo voy a hacer con mi futuro? ¿Cómo voy a hacer con mi vida? Pero Pablo no cuestiona su posición, porque él sabía que en medio de toda tribulación, que en medio de toda prueba, estaba el Señor con él. Por eso es que él se atreve a decir y se atreve a declarar en Filipenses 4, en Efesios 1:3, en Efesios 1:3, él dice que él no era pobre ni era miserable. Dice: Dios
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos. Somos bendecidos por Dios. Tú eres bendecido por Dios. Y no importa las circunstancias que estés viviendo, Dios te ha bendecido, hermano. No es fácil entrar en una cárcel, me imagino yo. No debe ser fácil ser preso. Pero Pablo estaba declarando la grandeza y el poder de Dios sobre su vida. Quizás alguien en la cárcel podría decir: soy un hombre desdichado, soy un hombre totalmente en tristeza y en agonía por estar en una cárcel. Pero el mismo Pablo que estaba en la cárcel decía en Filipenses 4:4, decía y declara: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Nada ni nadie puede quitar el gozo del Señor en nuestras vidas. Ni tribulación, ni hambre, ni necesidad. Nadie puede apartarnos del amor de Cristo. No hay cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, que pueda separarnos de su amor. Ni lo alto, ni lo profundo. Hermano, tú tienes que tener gozo. No tienes por qué angustiarte. Tú tienes que tener el gozo del Señor. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es tiempo de levantarse con autoridad y poder en el nombre de Jesús. El otro aspecto importante que nosotros podemos señalar en esta porción bíblica es el interés de Pablo en que la iglesia mantenga la unidad, en que la iglesia pueda mantenerse unida bajo los vínculos que Dios ha establecido. Hermanos, Dios desea que la iglesia, tú y yo, estemos siempre unidos en el propósito divino. Y hay razones para eso. Lo primero que Dios quiere que tú y yo entendamos es ese llamado maravilloso de Dios. Hay tres cosas importantes que como creyentes tenemos que saber identificar. Y la primera de ellas es la adopción de Cristo, la adopción en Cristo. Dios ha declarado que tú y yo somos hijos de Dios. Óigame, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, hermanos, tenemos identidad, tenemos una grandeza, tenemos una relación con Él. A no todos Dios les dice hijos, pero a ti y a mí Dios nos dice hijos. Por lo tanto, tenemos acceso a Él, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él con toda libertad. Él es nuestro Padre. Y eso tiene que ser bien comprendido en nosotros. Porque si nosotros entendemos eso, el hecho de que somos hijos de Dios, hermanos, no hay nada que podamos temer. El otro aspecto importante que nosotros tenemos que entender, el segundo, con respecto a nuestra condición actual, es comprender que Dios es santo. Dios es santo y nos ha apartado a todos los creyentes para Él. Porque la palabra de Dios, la palabra santo significa apartado. Dios nos ha apartado. Somos única y exclusivamente de Él. No tenemos nada que ver con el pecado. No tenemos nada que ver con esa condición en la cual antes nosotros vivíamos. Dios es santo y quiere que la iglesia sea santa, pura y sin mancha. Haciendo un paralelismo, el apóstol Pablo en Efesios, en la misma carta de Efesios con respecto al matrimonio, dice que Jesús se santificó a sí mismo para presentar a una iglesia pura, limpia y sin mancha.
La palabra muy bien enseña y es clara cuando dice que Dios es santo, pero también declara que Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. La santidad tiene que ser parte del cuerpo de Cristo, tiene que ser parte de la iglesia del Señor. El tercer aspecto es la unidad. Y es aquí el énfasis en este capítulo 4, en el verso 1 hasta el verso 6. Y el Señor da un ejemplo. 7 veces se declara el artículo numérico un o una, 7 veces. Y 3 de ellas están relacionadas para dejar sentada la unidad de Dios, porque Dios es uno. Dice: un espíritu, un Señor y un Dios. Pero es uno. Es uno. Y dando ese ejemplo, luego señala los demás artículos con respecto o con relación a la iglesia del Señor. ¿Somos un cuerpo? Sí, somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo. Ha sido llamado para formar parte de ese cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y hemos sido anexados a ese cuerpo. Y nos hemos unido a ese cuerpo. Por lo tanto, Dios ha establecido la unidad dentro de la iglesia. Oiga, la unidad no se busca. La unidad es un hecho. Un cuerpo, un bautismo. Hemos sido bautizados en Cristo. Hemos declarado que a través del bautismo nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, pero también hemos resucitado con Él. Un cuerpo, un bautismo. Y añade otras cosas más. Una misma esperanza. Y oiga, una misma fe. Y esos artículos numéricos nos habla de las razones por las cuales debemos mantenernos unidos. La iglesia unida representa la manifestación gloriosa de Dios sobre la tierra. La iglesia unida representa el propósito divino en la tierra. La unidad no se busca. Nosotros ya tenemos esa unidad. Lo que tenemos que hacer es preservarla, es mantenerla siempre. Es entender que estamos en el cuerpo de Cristo y debemos mantener esa unidad con palabras de afirmación, con palabras y declaraciones, y manteniendo la armonía dentro de la iglesia. Estamos en tiempos difíciles, hermano. Y es triste decirlo, amado hermano, pero la iglesia ha sido conmocionada en medio de estos tiempos que estamos viviendo de pandemia. Hermano, muchas iglesias se han cerrado. Es lamentable decirlo. Muchos matrimonios cristianos que aparentaban estar consolidados y ser fuertes, hoy en día esos matrimonios se están separando. Hermano, hay que mantener la unidad, hay que preservarla. Vea la condición de su hermano y ayúdelo. Vea la necesidad de su hermano y ayúdelo. Ore por los que están enfermos. Oremos por los que están en necesidad y en tribulación. Estemos pendientes de nuestros hermanos. Preservemos la unidad. Busquemos allí en medio de la oración y roguemos a Dios para que Dios pueda usarnos como instrumentos poderosos para su gloria. Y ya para finalizar, porque el reloj avanza, hermano, y quiero decirles que
También hay un consejo allí incrustado. Esto lo debemos hacer en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en paz. Y son los elementos que forman el carácter de Cristo. Y todos afirmados sobre la base del amor. Todos afirmados sobre la base del amor. Hermanos, la iglesia unida es la iglesia de poder. Quiero orar por ustedes en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada persona, a cada miembro del cuerpo de Cristo. Fortalécele, bendícele, ayúdale. Lo que no pueda entender hoy, Señor, pueda comprenderlo después. Dale, Señor, la fortaleza necesaria para soportar en medio de estos tiempos difíciles y podamos hacer el trabajo de Dios, que es evangelizar y es el declarar el reino de Dios y su justicia. Paz, bendición, unidad, fortaleza. Les amamos profundamente. Les amamos con todo nuestro corazón. Sigamos adelante, firmes en Cristo Jesús. Amén.